Bien, pues vamos a ver en qué consistía la escuela moderna. Esto es debido a la falta en Internet de una explicación clara, según lo entiendo yo, de lo que era el anarquismo y de lo que eran estas escuela moderna y otras cosas parecidas, ¿no? Y esto que llaman libertarismo del siglo XIX, el siglo XX, anarquismo libertario, estas cosas. Lo primero de todo es que no tiene nada que ver con la libertad individual, no tiene nada que ver con que una falta de poder, igual que el comunismo, lo que conocemos como comunismo o movimiento político, no tiene relación ninguna con la libertad para hacer una comuna, para vivir en comunidad, al margen de la sociedad normal. No, no va por ahí. El anarquismo se llama anarquismo porque es comunismo anarquista, es una forma de comunismo. Y el comunismo se llama comunismo porque es revolucionarismo comunista, igual que eh, un infierno rojo, su característica no es que sea rojo, es un matiz, ¿no? El tema es la revolución, esto que comienza, digamos, en la Revolución Francesa, claramente, y que se va repitiendo a lo largo de las revoluciones del siglo XIX y que tiene un auge en la Comuna de París en 1871, y a partir de entonces pues cobra fuerza este intento de hacer comunas, es decir, revoluciones en todas las ciudades de Europa y de todas partes donde puedan llegar, ¿no? El movimiento anarquista es un movimiento revolucionario cuyo objetivo es derrocar al poder, crear una nueva sociedad a partir de la nada, y para crear la nueva sociedad a partir de la nada tiene que crear la nada, tiene que anular la sociedad anterior, tiene que imponerse a ella, y la única manera es mediante la violencia. La revolución de la que hablan los revolucionarios anarquistas no es pacífica, no es en las urnas por la votación, no es una revolución interior de las almas, es una toma del poder de la tierra sobre las almas de los demás. Es tanto el anarquismo como el comunismo no son mmm, ideologías que luchan por la justicia, son ideologías que luchan por el poder y son tremendamente totalitarias, ambas. Están, aparecen en un tiempo en el que lo que está triunfando es el liberalismo, es el liberalismo lo que permite que existan estas ideologías, que se publiquen en sus libros, que se difunden sus enseñanzas y sus propósitos de estas y de muchas otras ideologías, claro. Desde luego no es una lucha contra unas estructuras del antiguo régimen, esas estructuras del antiguo régimen realmente ya no existen. En el caso de España estamos hablando de que todos estos atentados, hasta la semana trágica de Barcelona, o todo lo que sucede a finales en el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, pues sucede en una sociedad con gobiernos liberales, pueden ser liberal conservador, liberal progresista, con elecciones, no en una sociedad de una jerarquía católica de obispos y latifundistas que mandan, y un pueblo de obreros oprimidos por ellos o esclavizados. Es una... Esto es un hombre de paja, ¿no? Que es total, que no existe. Es una sociedad liberal, es un Estado
liberal que trata de ser cada vez más liberal y que tiene obstáculos. Y el principal obstáculo es precisamente el anarquismo, realmente en ese momento, ¿no? Mm, Entonces, intento hacer este vídeo, intento poner este vídeo porque la información sobre lo que era la escuela moderna, sobre lo que era el anarquismo, pues está totalmente torcida y es falsa, es mentira. En los ambientes, digamos, culturales que se reflejan en Wikipedia o en los vídeos que hay, pues en la gran mayoría parece que hay un mundo que se divide entre anarquistas, comunistas, y luego serán trotskistas, maoístas, fascistas, pero en realidad estos son todos grupos marginales que tratan de destruir una sociedad que es la que mayoritariamente apoya a todo el mundo y y que la toman pues pues como una cosa que no existe y que de todos modos hay que extinguir, y en su pensamiento, en el pensamiento de todas estas sectas políticas totalitarias, ese es el nombre, son sectas ideológicas totalitarias, pues creen que ya no existe, ¿no? En su mundo no existe la sociedad normal, no existe la justicia, no existe porque la han negado. Es toda una farsa, la propiedad es injusta, entonces, para esta gente, entonces todo lo que sea propiedad no existe, ¿no? Y la gente, si están ahí viendo el desfile del rey, de la boda del rey, todo contentos, si les cae la bomba del anarquista y mueren, pues da igual porque ya eran cosas, ¿no? Eran como gente que no merecía vivir. Para los anarquistas, la única gente que merece vivir son los anarquistas, quien participa de ellos. Los demás son totalmente prescindibles. Para los comunistas lo mismo. Luego está el caso de los socialistas, que tienen distintos lados, ¿no? Algunos más democráticos y otros menos. Pero también puede pasar, también es un partido revolucionario originalmente. Y los sindicatos en los que se apoyan también son sindicatos revolucionarios cuyo objetivo no es mejorar las condiciones de los trabajadores, crear una nueva sociedad perfecta en la que no existe la propiedad y en donde todo se comparte y tal. Entonces el objetivo de la escuela moderna de Ferrer Guardia es precisamente es formar a gente que va a estar ahí, está impulsando pues, el modelo anarquista, que es básicamente el de Piotr Kropotkin, el príncipe Kropotkin, famoso teórico. Está, bueno, sus obras, la más famosa, La conquista del pan, es como la Biblia de los anarquistas, la que, bueno, dice una y otra vez que la manera de cambiar la sociedad es hacer una tabula rasa, digamos. O sea, es acabar con todo lo anterior, ¿no? Acabar con el régimen de propiedad, con el régimen burgués, y entonces va a aparecer un mundo maravilloso porque todos los avances tecnológicos, científicos, todo esto permiten que podamos vivir pues en un mundo maravilloso, pero lo impiden estos propietarios, ¿no? Que acaparan las cosas y esclavizan al obrero y lo mantienen en una situación lamentable. Eh, Kropotkin, voy a hacer un vídeo siguiente simplemente sobre él, quizás sobre Kropotkin y Bakunin, pues serían y hasta Proudhon, que serían los orígenes del anarquismo. Pero en el caso de España, el anarquismo toma distintas formas, pero con la herencia de Ernestina Meunier, Ferrer Guardia crea en Barcelona, pues se lo convierte en el centro del anarquismo español a través del dinero que da a estas organizaciones y las que él mismo crea, ¿no? Por cierto, es Francisco Ferrer y Guardia, no Francesc Ferrer y Guardia. Su lugar se llama Escuela Moderna, no Escola Moderna, no
no publicó absolutamente nada en lengua catalana, no era un catalanista, a pesar de cómo están sus homenajes ahora, pues por supuesto ha sido absorbido por el nacionalismo catalán, que es otra ideología totalitaria, ¿no?, que tiene lugar. El caso es que eh, la escuela moderna de Ferrer tiene, aquí dicen que fue un pedagogo y librepensador, enseñanza científica y racional. La escuela contaba con una imprenta en la que se realizaba un boletín, un laboratorio, enseñanza mixta, secular y anticlerical, efectivamente mucha, pero los niños y las niñas tendrán una insólita libertad, esto dice Ferrer Guardia, se realizarán ejercicios, juegos y esparcimientos al aire libre, tal, higiene personal, vivencias, seguro que tenían buenas ideas, pero las ideas centrales están en la novela educativa infantil que, que tienen preparada, que está escrita por este Jean Grave, que es un francés, un anarquista, ¿no?, y se llama Las aventuras de Nono. Entonces, las aventuras de Nono, esto es lo que leían en varios de estos lugares, especialmente creado para la escuela moderna, aunque también creado para la escuela de Lagousse de Sebastián Fauré, el otro colega, ¿no? La escuela de Fauré tuvo mucho éxito, luego puedo hablar con de ella o lo hablo ahora, ¿no? Porque tenía ahí a huérfanos, ¿no?, y les educaba, les parece que funcionaba bastante bien como comuna, monasterio donde los niños trabajaban para mantenerla. Por desgracia, en 1917 Fauré fue arrestado por cargos de pederastía y tuvo que cerrar. Pero eso es en Francia, que pasan cosas muy raras. Entonces aquí esto fue traducido por Anselmo Lorenzo, Las aventuras de Nono. ¿eh? El sol descendió a su ocaso, llegó la noche serena, oh desgraciado que apenas sabe que se acerca el plazo, que a tu dolor pondrá fin. Apunta, feliz aurora, nuncio del dichoso día, que dará paz y alegría al pobre hermano que llora la perdida libertad. Este poema de Anselmo Lorenzo, que es el traductor de la obra al español. Anselmo Lorenzo era un ya entonces histórico, anarquista español. Esto estamos hablando de principios de siglo, cuando se crea la Escuela Moderna. La Escuela Moderna está abierta, por cierto, desde 1901 hasta 1906. No tiene más de 100 alumnos en toda su historia, en realidad, pero funciona en cambio como imprenta de publicaciones anarquistas, como centro de reunión, ¿no?, de las publicaciones que subvenciona Ferrer y también otros, la Huelga General, Tierra y Libertad. Pero bueno, vamos con este libro, que es donde te explica más o menos cuál era la cuestión, las aventuras de Nono. Entonces, Nono era un niño de 9 años, inteligente, ruidoso, bueno en el fondo. Y lo que le sucede es que sus padres, le gusta mucho leer, es muy curioso, no tienen dinero, no tienen medios para darle los libros que quiere. Entonces él tiene un sueño y aparece en un mundo mágico que se llama autonomía. Entonces en este mundo mágico, en esta utopía autonomía, hay una serie de maestros, es una especie de colegio, es un internado en el que, como en esta colmena Lagousse, ¿no?, de Francia, de Foucault, pues están trabajando, básicamente están trabajando y recolectando cosas y, bueno, aprendiendo a vivir sin dinero. No es un mundo muy distinto a lo que pueda ser un internado moderno, digamos, de hoy en día, pero hay una cuestión que es el odio absoluto a todo lo que no sea parte de ello, ¿no? Hay un mundo que sería el malo, el mundo de los malos, gobernado por el rey Monodio, la argigocracia, es el mundo de la plata, donde solo cuenta el dinero, donde la gente no es generosa, donde nadie comparte,
y donde hay unos que son lobos y otros que son borregos, básicamente, ¿no? Y el rey es, por supuesto, absolutamente malvado, los ricos son absolutamente perversos, ¿no? Hay una, hay una situación que al principio, ¿no? Que creo que describe más o menos cuál es el pensamiento de este movimiento anarquista de principios del siglo XX. El niño aquí no veía más que árboles frondosos hasta que al llegar a un claro del bosque fijó su atención una escena palpitante de interés. Un pinzón que piaba con acento plañidero permanecía en una rama tratando de ocultarse sin conseguirlo bajo las hojas. Su cuerpecito temblaba convulsivamente y su vista no se apartaba de un gavilán que después de haberse paralizado un instante en las alturas, descendía en espirales cada vez más estrechas para caer brutalmente sobre la infeliz bestezuela. Rápido con el pensamiento, Nono comprendió la situación y en el instante preciso en que el gavilán iba a clavar las uñas sobre su víctima, con un golpe certero de su varita, le cruzó el pecho dejándole muerto en el suelo. El atemorizado pinzón también cayó presa de temerosos escalofríos. Nono le cogió y teniéndole cuidadosamente entre sus manos le besó con cariño. Se rehizó pronto el pajarillo y con un gorjeo quejumbroso hizo comprender a su salvador que deseaba obtener de nuevo su libertad. Nono abrió las manos, el pájaro extendió sus alas antes de emprender su vuelo, después pareció dirigir a su salvador a modo de despedida un canto de alegría. Entonces mata al halcón, a la rapaz, al gavilán, para salvar al pinzón, ¿no? Yo no sé, yo no he conocido a ningún niño que haga esto y no me imagino la situación en la que alguien hace esto y le parece bien. O sea, si amas a los animales o tienes un interés, tienes tu corazón en la fauna, no puede llegar a pasar una situación así, ¿no? Si es tu mascota, el pajarillo o algo así, pero no es algo normal. O sea, eh, para mí no es parte de la moral humana esta cuestión, no es parte de la normalidad y una escuela donde esto viene al principio de este libro, pues hay algo que, o sea, que está mal de la cabeza, esa es mi opinión, vamos. No, no entiendo, no matas a nadie, nadie hace esto, ¿no? Bueno, luego Argigocracia es una crítica tremenda al... es engañado por el rey Monodio, este Nono, ¿verdad? Que es como todo lo niega, es un poco también el espíritu del anarquismo. Le engaña y llega ahí y entonces es como hace un trabajo infantil de zapatero y es un mundo donde pues donde esencialmente nadie es bueno, los únicos que son buenos son los que escuchan las historias de este lugar autonomía, es decir, los que podrían ser anarquistas, ¿no? El que no es anarquista es malo y bueno, es totalmente despreciado, ¿no? Es la creación de una secta, no de una educación moderna, ¿no? No hay un anticlericalismo, no hay nada contra los curas, sí que hay un odio a los ricos, ¿no? Que son presentados como gente falsa y mala. Pero es un poco como si en la película Her, eh, digamos, aparte de burlarse de los ricos, pues quisieran anular su sociedad, ¿no? El hipismo, ¿verdad? El hipismo es anarquista realmente, ¿no? Pero te da la sensación de que el anarquismo es tomar la libertad y convertirla en un movimiento autoritario con unos líderes que son los que intentan, los que utilizan a los niños, en este caso, utilizan a los jóvenes idealistas, utilizan a los obreros a los que ven como una especie de masa informe para llegar ellos al poder. Para mí es la explicación más sólida. Es decir, esto de matar a los reyes, ¿no?
es porque uno quiere ser el rey, ¿no? Porque esta sociedad sin jerarquía y esto pues es una mera utopía. Kropotkin es un señor muy mayor y cuando escribe La conquista del pan, esto pues es evidente que lo sabe, pero él se ve como el filósofo rey, un inspirador de reyes. Después, ya de muy viejo, en 1917, después de la revolución, después de la toma de poder, de la única revolución que realmente triunfa, que es la de Lenin, la de los bolcheviques, el golpe de Estado bolchevique en 1917, pues se queda decepcionado, intenta influir en Lenin y a Lenin le da igual que le diga. Lenin está ahí liquidando a media Rusia y no tiene tiempo para este hombre, ¿no? Kropotkin queda como una cosa, bueno, como un símbolo del anarquismo y todo esto. Pero para Ferrer y Guardia era la ciencia, o sea, esta ciencia que es tan moderna, que están enseñando ahí. Por un lado enseñan a Darwin, enseñan cosas muy interesantes de la ciencia, también aparecen las historias de Nono, la botánica. Vamos, no nada que no se estudiara en las escuelas de buena calidad del momento, ¿no? De gente que sabía y realmente un esfuerzo por difundir la ciencia. Pero aparte de esta ciencia es Kropotkin, es Bakunin, es Proudhon, no es Marx, que yo sepa, porque Marx era comunista, entonces la diferencia entre los comunistas y los comunistas anarquistas era que unos tenían un plan de orden y los otros no lo tenían, los anarquistas, ¿no? Simplemente de cooperación. Eh, Habrá que hablar más de todo esto, pero bueno, yo lo pongo porque el canal se llama Camina Libre y aquí creemos en la libertad individual y también en la anarquía, pero en la anarquía individualista, no en la anarquía, no en lo contrario de la anarquía, que es pues esto. Puede funcionar la cooperación en un monasterio, algo de este tipo, de una manera que todos aceptan unas normas y a lo mejor no hace falta ni siquiera un prior ni un abad o un jefe de la comuna, si todos cooperan, y sin duda es así, y de hecho lo he vivido, pero porque están todos de acuerdo. El proyecto de Marx o de Bakunin no es este, no es hacer una comuna, es hacerse con la sociedad, ¿no? Y, y criar a gente, no que gente consciente se una a lo suyo, aunque también les pasa y seguro que tienen buenos momentos, pero el objetivo es que toda la sociedad se convierta en esto y por supuesto eso solo se puede lograr mediante el terror. Es muy fácil decir acabar con la propiedad privada o bueno, pero vas a tener que matarlos a todos básicamente, ¿no? Y, y lo hacen yo creo que por un interés personal, ¿no? Lo que luego vemos en Lenin, en Stalin o en Fidel Castro o en cualquiera de ellos, o en la familia Kim que se suceden unos tras otros, pues es pura voluntad de poder personal y la ideología es algo secundario. Crean nuevas monarquías en donde había monarquías o donde había incluso estados más o menos democráticos, ¿no? Y, y luego está la Semana Trágica en 1909, la última semana de julio de 1909. En Barcelona sucede este evento absolutamente desastroso, que es el intento de, bueno, de llevar a cabo esta revolución, ¿no? Ferrer Guardia es condenado como líder de la rebelión en el juicio militar que se hace contra los sublevados y, y es fusilado y ahí termina su vida, ¿no?
es, es todo realmente triste. Es un evento, hay de 104 a 150 civiles muertos, 8 militares y 5 civiles, uno de ellos fue guardia, ejecutados después de los disturbios, arrestados 1.700. Entre estos 104 a 150 hay un número que no he conseguido determinar, que no son muertos por la represión, sino que son muertos por los revolucionarios, ¿no? Varios de ellos curas o monjas que mueren en los incendios de unos 60 edificios religiosos que queman. Y aquí hay una influencia de los anarquistas, pero también de otra gente que eran los republicanos, revolucionarios del partido que era un partido que participaba en las elecciones, dirigido por Alejandro Lerroux, que era profundamente anticlerical, anticristiano. Y, y aunque hay gente anarquista que se suma a esto claramente, y el que lo paga al final es este hombre, que posiblemente pues no, que lo apoyó sin duda, pero no tenía mucho que ver. Había sido juzgado 3 años antes por el atentado de Mateo Morral en Madrid y no creo que estuviera para dirigir nada. Pero de todos modos le condenaron, le ejecutaron y eso sirvió para echar leña al fuego del tema del anarquismo y para que en Europa se creara un movimiento de defensa de Ferrer, defensa de la escuela moderna y de ampliación del anarquismo, que a partir de esa época pues empieza a vivir sus mejores momentos. En España al año siguiente, en 1910, se crea la CNT, que es el sindicato que realmente concentrará pues la acción del anarquismo, ¿no? De un modo más fuerte, ¿no? En lugar de a través de unas pocas revistas o atentados de este tipo, pues, bueno, como sindicato en las fábricas, que llegaría hasta la guerra civil y después, hasta el día de hoy. Pero eso es otro momento. Esto es sobre el primer anarquismo y bueno, eh, Ramón Gómez de la Serna dice que el anarquismo, estas bombas que ponen, son el punto final que no pueden poner en una discusión, ¿no? Son y todo ello pues es la parrafada del que no tiene verbo. Hay gente increíble en el mundo, hay gente sorprendente, hay genios, hay amigos, hay enemigos, pero es que esta gente te quiere matar y entonces no puedes, siempre van a llevar a una situación de conflicto. Y eso es todo por ahora.